Domínguez de OperaciónBikini.es. Yo hoy estoy aquí para hablarte de cuánta cantidad de proteínas tienes que tomar a diario. Aquí ya te he hablado de la importancia de las proteínas en la dieta y aquí también te he explicado qué síntomas vas a tener si no le aportas a tu cuerpo demasiadas proteínas. Pero tan importante es no tener un déficit de proteínas como no tomar proteínas en exceso. Eso también es peligroso. Así que para que tú sepas cuántas proteínas le vas a aportar a tu cuerpo, yo hoy te voy a hablar de ello. ¿Cuánta cantidad de proteínas necesitas al día? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, debemos tomar entre 0,8 y 1 gramos de proteína al día por cada kilo de peso. Entonces, por ejemplo, imagínate que pesas 80 kilos, es un ejemplo. Si ese es tu caso, deberías tomar entre 64 y 80 gramos de proteína diario. Vale. Esas son las recomendaciones de la OMS, pero si tú eres deportista, esa cantidad de proteína se te puede quedar corta y vas a necesitar un extra de proteína para que tus músculos se recuperen del entrenamiento. Y entonces, si eres deportista, ¿cuánta proteína debes tomar? Pues si ese es tu caso, tienes que tomar entre 1,8 gramos y 2,5 por cada kilo de peso. Pero los deportistas no son la única excepción y tienen que tomar más proteínas. Las embarazadas también van a tener que aumentar sus dosis diarias de proteína. Si estás en el segundo trimestre de embarazo, debes aumentarla unos 9 gramos diarios aproximadamente. Y si tu gestación ya es más avanzada, si estás en el tercer trimestre, la puedes subir hasta 28 gramos más diarios. Si ya eres mamá y tienes un bebé lactante, también vas a necesitar proteína extra. En este caso debes aumentar la recomendación de la OMS y tomar entre 13 y 19 gramos de proteínas más al día. En el caso en el que estemos llevando una dieta de adelgazamiento, también tenemos que aumentar la cantidad diaria de proteínas para no caer en el error de perder músculo en lugar de perder grasa. En este caso, la recomendación es tomar 1,05 gramos de proteína por cada kilo de peso al día. ¿Y qué pasa si me excedo de esas cantidades? Pues el exceso de proteínas en la dieta se asocia a problemas como el aumento de las enfermedades cardiovasculares, problemas de riñón, fragilidad ósea o hipertensión. Aunque lo cierto es que la mayoría de estos problemas, más que por un exceso de proteína en sí, suelen ser provocados por un exceso de consumo de carnes rojas, que esas quizás no sean las proteínas que deberíamos elegir. Si simplemente nos basamos en lo que dice la ciencia, tanto la referencia científica europea EFSA como el consenso español FESNAT-SEDO llegan a una conclusión. No hay una evidencia científica suficiente como para fijar un máximo de proteínas. Eso sí, aunque no se fije un máximo de proteínas, si comemos muchas proteínas podemos caer en errores nutricionales como no darle la suficiente importancia al resto de macronutrientes, no comer las suficientes frutas y verduras o no estar eligiendo las mejores fuentes de proteínas. Aquí te cuento cuáles son las mejores fuentes de proteína. Evidentemente que no se haya fijado un límite máximo de proteína que debes comer al día no te da permiso para que solamente comas proteínas. Todos los macronutrientes son esenciales y tienes que tener cuidado y aportarle a tu cuerpo los suficientes hidratos de carbono, que esa es la principal fuente de energía de tu cuerpo. ¿Que no le estás aportando los suficientes hidratos de carbono? Entonces es probable que estés padeciendo alguno de estos síntomas. Si los tienes, cambia ya esa actitud. Y en el vídeo de hoy quiero saludar a Pablo Oropeza, Salinas y Ginger. ¡Hola, chicos! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si crees que le puede gustar a alguien más, compártelo, por favor. Y yo ya te estoy esperando en el de mañana, no faltes. Bye, bye.